Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y el Consejo. Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. Bien, la mayor parte de los artículos de esta ley es legislación básica. Los plazos son por días naturales, a no ser que se indique en la propia ley que son días hábiles. Si el último día de un plazo es inhábil, se prorroga al día siguiente. Tiene 347 artículos, por lo tanto es una ley bastante larga. Bien, objeto de la ley y finalidad. La presente ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, es decir, que cualquier empresa tenga libertad de acceder a esa licitación. Una licitación en la Administración es un sistema seguido por la Administración pública para adjudicar un contrato a la empresa que ofrezca mejores condiciones, ¿vale? Entonces, ese acceso a esas licitaciones, a esos contratos que la Administración publica, en principio tiene que haber una libertad para licitar, o sea, para ofrecerte, ¿no? Para trabajar para la administración pública. Los principios, por lo tanto, son libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos. La publicidad y la transparencia se da porque todo se contrata en la plataforma del sector público que está en Internet y todo el mundo puede acceder a ella. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y asegurar un objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto. Van a haber una exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer. No se puede contratar al tuntún. Es decir, la Administración va a tener una necesidad de lo que sea, de limpiar un ministerio y se va a contratar una empresa que se dedique a la limpieza, ¿no? Salvaguardar la libre competencia, que tiene que ver con la libertad de acceso a las licitaciones, libre competencia, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. No necesariamente va a ser la más barata, ¿vale? Entonces los principios son muy importantes: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y objeto de estabilidad presupuestaria y control de gastos. En toda contratación pública se van a incorporar de manera transversal, es decir, en todo el proceso, y preceptiva, es decir, obligatoria, criterios sociales y medioambientales. Por ejemplo, digamos que, como he mencionado antes, se va a contratar un servicio de limpieza, ¿no? Entonces, un criterio medioambiental puede ser que los productos de limpieza sean eco-friendly, o sea, ecológicos y que no manchen el medio ambiente. Y como criterios sociales puede ser que sean parados de larga duración o inmigrantes con papeles que han llegado hace poquito o cosas así. Otro ejemplo de criterio medioambiental, por ejemplo, si se va a contratar un servicio de transporte de coches o coches de transporte o lo que sea, que sean híbridos o eléctricos. Pero por supuesto, esa incorporación de manera transversal y preceptiva de los criterios sociales y medioambientales siempre tienen que guardar relación con el objeto del contrato. Se va a facilitar el acceso de la contratación pública a pequeñas y medianas empresas, así como empresas de economía social. Bueno, son contratos del sector público, el ámbito de aplicación, los contratos onerosos. ¿Qué significa onerosos? Que hay dinero de por medio y van a ser unas entidades del sector público. Bien, el ámbito subjetivo, es decir, los sujetos a los que esta ley o el sector público está formado por una serie de entidades y son los sujetos por las que la ley de contratos va a ser aplicada a esta serie de entidades, ¿no? Lo más fácil es ver este esquema
¿Vale? Entonces, por un lado tenemos el sector público que engloba todo. El sector público va a englobar los poderes adjudicadores y las administraciones públicas. En el centro de todo, esto es como si fuera una especie de huevo frito, las administraciones públicas están en el centro de todo, ¿vale? Luego están los poderes adjudicadores que no van a ser administraciones públicas. Y el sector público estará formado por lo que es el sector público en sí, luego los poderes adjudicadores y las administraciones públicas. Y los poderes adjudicadores también van a ser administraciones públicas. No, perdón, no van a ser administraciones públicas. El sector público sí que va a tener poderes adjudicadores y administraciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces es así. Esto es como engloba. Por un lado tenemos las administraciones públicas, luego poderes adjudicadores, no administración pública y luego sector público. Bien, aquí vamos a empezar con las administraciones públicas. Las administraciones públicas tenemos la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, las entidades locales, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las universidades públicas, las autoridades administrativas independientes, las diputaciones forales y juntas generales de territorios históricos, los consorcios y otras entidades de derecho público que tengan las condiciones para ser poder adjudicador y no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Repetimos, administraciones públicas son Administración General del Estado, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, entidades locales, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, autoridades administrativas independientes, diputaciones forales y juntas generales de territorios históricos, consorcios y otras entidades de derecho público que tengan la condición para ser poder adjudicador y no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Bien, los poderes adjudicadores son entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer las necesidades de interés general cuando algún poder adjudicador se financie mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia, ¿vale? Entonces son entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer las necesidades de interés general, ¿vale? Asociaciones constituidas por un poder adjudicador, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y fundaciones públicas, ¿vale? Entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de interés general, asociaciones constituidas por un poder adjudicador, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y fundaciones públicas. Y por último, el sector público va a ser entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de interés general, es decir, como los poderes adjudicadores, cuando alguna entidad del sector público que no sea poder adjudicador financie su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia, ¿vale? Entonces son entidades con personalidad jurídica propia para satisfacer las necesidades de interés general, pero cuando alguna entidad del sector público que no sea poder adjudicador financie su actividad. También en el sector público tenemos las sociedades mercantiles estatales, las entidades públicas empresariales y cualquier entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependiente del mismo. Consorcios con personalidad jurídica propia regulados en la Ley 40, la legislación del régimen local y legislación aduanera. Y también los fondos sin personalidad jurídica. Y también las asociaciones constituidas por entes del sector público que no sea poder adjudicador, ¿vale? Y fijaros, en poderes adjudicadores es las asociaciones constituidas por un poder adjudicador y en sector público tenemos las asociaciones constituidas por entes del sector público que no son poder adjudicador. El sector público tenemos sociedades mercantiles estatales, entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de interés general, cuando una entidad del sector público no poder adjudicador financie su actividad,
o nombren más de la mitad de los miembros de su administración. Entidades públicas empresariales y cualquier entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados a un sujeto que pertenezca al sector público o dependiente del mismo, consorcios con personalidad jurídica propia en la Ley 40 y la legislación de régimen local y legislación aduanera, fondos sin personalidad jurídicas y luego, por último, asociaciones constituidas por ente del sector público no poder adjudicador. Pues esto es muy importante y siempre lo suelen preguntar. Un poder adjudicador es una entidad del sector público que tiene la capacidad legal para contratar y adjudicar contratos públicos en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. En el ámbito subjetivo de la Ley de Contratos distingue entre tres tipos de entes: las administraciones públicas, luego entes del sector público que no son administraciones públicas pero que sí tienen la consideración de poder adjudicador, PANAP, poder adjudicador no administración pública, y entes del sector público que no son administraciones públicas ni tienen la consideración de poder adjudicador. Los dos primeros, las administraciones públicas y los PANAP, son considerados poderes adjudicadores, mientras que el tercero no, el sector público no. La diferencia principal entre ambas calificaciones es el grado de aplicación de la Ley de Contratos del sector público. Los poderes adjudicadores tienen una sujeción muchísimo mayor que los que no tienen esa consideración. O sea que a medida que las administraciones públicas tienen, la Ley de Contratos es como muy... se aplica de forma fuertemente, o sea, bastante exigente. En los PANAP, poderes adjudicadores no administración pública, un poquito menos, ¿vale? Menos exigente. Y ya por último, el sector público, la ley se aplica con menos intensidad, ¿vale? Esto es importante que también se distinga.